cómo crear una base de datos dentro de SQL Server Management Studio. Primero, para que entendamos muy bien esto. ¿Qué es el SQL? Structured Query Language es un lenguaje de programación estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. En SQL nos permite realizar consultas, actualizar, insertar tablas y eliminar datos en las bases de datos, así como definir y manipular la estructura de las mismas. Muy importante acá. En el SQL hay un acrónimo que se emplea en sí en informática que viene siendo el CRUD, que viene siendo el create, el read, el update y el delete, que viene siendo el create, insertar nuevos datos o registros en la base de datos o en el sistema de almacenamiento. El read significa recuperar datos existentes de la base de datos o sistema de almacenamiento. Y el update modifica datos existentes en la base de datos o sistema de almacenamiento. Ahora bien, por último tenemos el delete, que significa eliminar datos o registros de la base de datos o sistema de almacenamiento. Ya un poco en contexto de cómo funciona el SQL y qué es y cómo funciona, pues procedemos a crear nuestra base de datos. En este caso, ya tenemos el código acá para que no sea tan larga la explicación, pero procedemos a explicar cómo funciona cada código. En este caso, dejamos dos barritas para indicarle al sistema o al programa de que estamos insertando un comentario y no confundirlo con algún código o algún valor. Creación de base de datos. Aquí tenemos nuestro primer código, Create Database. Aquí se marca en azul para que el sistema lo está reconociendo como código, Create Database. Y aquí tenemos a la par, escribimos el nombre de nuestra base de datos, que viene siendo, vamos a tomar el ejemplo de una biblioteca, Biblioteca Alan. Entonces procedemos a seleccionar toda la fila y le damos a ejecutar. Aquí nos aparece un mensaje, los comandos se han completado correctamente. Quiere decir que nuestra base de datos ya se creó. Vamos acá y le damos a actualizar. Vamos a la carpeta de base de datos y aquí está nuestra base de datos. Procedemos a utilizar nuestra base de datos. Utilización de la database creada. Le damos a Use y seleccionamos o escribimos el nombre de nuestra base de datos, que en este caso viene siendo Biblioteca Alan. Por lo que seleccionamos toda la fila y le damos a ejecutar. Los comandos se han completado completamente. Y estamos dentro de nuestra base de datos, dentro de la memoria. ¿Y qué podemos hacer en una base de datos? Pues crear tablas. Vamos con el siguiente punto, creación de tablas de base de datos. Aquí escribimos nuestro primer código, que es create table, que significa crear tabla. ¿Qué hay en una biblioteca? Hay libros. Para que se entienda mejor, dentro de la tabla o dentro de la primera tabla van a ir los valores con que describimos el nombre de nuestra tabla. Es decir, abrimos un paréntesis indicando al programa los valores o la descripción de nuestra tabla. Por lo cual, ¿cómo podemos identificar? Supongamos que somos una biblioteca que vende libros o una librería, ¿no? Por lo que el ID va a representar el número de filas que va a existir dentro de nuestra tabla. Así que colocamos ID y escribimos int. El int o el código int hace referencia a la cantidad de números enteros o los números enteros que se van a usar, es decir, sin decimales. Próximamente colocamos el código primary key, que significa primera entrada o primera llave, es decir, que el ID es la primera fila y la primera columna que se va a usar dentro de nuestra tabla. Y consecutivamente va a indicar al programa que acá entre paréntesis, por cada fila que se inserte, se va a ir aproximando de uno en uno. Muy importante acá, colocamos una coma para señalar al programa que terminamos nuestra primera fila, por lo que vamos a la segunda. ¿Qué más puede tener un libro? Categorías, por lo que escribimos la siguiente variable, categoría, y escribimos el código varchar, en lo que este código em, hace referencia a la longitud de datos o de caracteres que nosotros podamos ingresar dentro de nuestra tabla. En este caso dejamos en paréntesis 10 caracteres, dejamos una coma y escribimos la siguiente variable que viene siendo cantidad de libros disponibles.
colocamos disponibles y nuestro código int. Bien, habíamos dicho que el int significa para usar números enteros. Y aquí no colocamos identity, puesto que esto no se va a ir aproximando automáticamente, sino que nosotros vamos a modificar esta variable. Dejamos una coma y por último colocamos el nombre de nuestros libros. Utilizamos el mismo código varchar y que acepte 10 caracteres. Aquí no dejamos coma. ¿Por qué? Porque ya es la última fila que tenemos dentro de nuestro código. Cerramos paréntesis y dejamos el punto y coma. Este punto y coma es un tanto opcional, puede funcionar sin el punto y coma, puesto que ya cerramos paréntesis. Por lo que seleccionamos todo nuestro código y le damos a ejecutar. Los comandos se han completado correctamente, es decir, que ya tenemos nuestra tabla. ¿Y cómo podemos ingresar datos dentro de nuestra tabla? Bastante sencillo. Inserción de datos. Vamos a insert to, el siguiente código, es decir, insertar en, y como se llama nuestra tabla, se llama libro, escribimos libro acá, abrimos paréntesis y escribimos las variables de nuestra tabla. ¿Por qué no colocamos ID? Puesto que la ID es un código automático, va a ser una fila automática, se va a ir registrando conforme nosotros aumentemos o agreguemos nuevas categorías. Por lo que escribimos nuestra primera variable que es categoría, dejamos coma, un espacio, disponibles, que va a ser nuestra siguiente variable, coma y otro espacio, y por último va a ser el nombre. Aquí ya no dejamos coma porque, puesto que es el último. Cerramos paréntesis y aquí no dejamos coma, puesto que sigue. Aquí los values, nuestro siguiente código, escribimos values, que significa valores. Empezamos a escribir. Es decir, que dentro de nuestro libro abrimos paréntesis, escribimos la categoría. Existen varias categorías. Aquí tenemos acción, lo dejamos entre comillas para que el sistema lo reconozca como un valor tal cual. Acción, lo dejamos entre comillas como cuántos libros disponibles. Es A y de este, lo dejamos en 2, coma, otras comillas, y cómo se llama el libro. Animales. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y cerramos con una coma, puesto que se vienen otros valores, es decir, otra categoría, otro número de libros disponibles y el nombre. Y así vamos haciéndolo con cuantos valores nosotros creamos. Podemos colocar hasta 10 porque aquí dejamos 10 caracteres permitidos. Aquí en este caso lo dejamos como 5, por lo que seleccionamos nuestro código. Aquí quitamos la coma, seleccionamos nuestro código y le damos a ejecutar. 5 filas afectadas, es decir, que estas 5 filas ya fueron insertadas dentro de la tabla. ¿Y cómo podemos ver que las tablas o las filas y columnas se agregaron? Y vamos con nuestro siguiente código, que viene siendo mostrar datos. Es decir, cómo vamos a ver estos datos que ingresamos dentro de la tabla, cómo los podemos ver. Bastante sencillo, mostrar datos, colocamos el código select from. El select hace referencia a los datos y este asterisco va a hacer referencia a toda la tabla en sí, en libro, es decir, mostrar todos los datos de la tabla libros, por lo que seleccionamos nuestra fila o código y le damos a ejecutar. Y como vemos, aquí nos está mostrando en nuestra tabla, aquí aparece el ID, la categoría, el número de libros disponibles y el nombre de libros. Aquí ya tenemos nuestra tabla y tenemos nuestros datos. En este caso, ¿cómo podemos actualizar el libro? Digamos que, o supongamos que vendimos un libro. O sea que este 10 podría convertirse en 9. O podríamos ponerlo en 8. Digamos que vendimos los libros. Entonces, seleccionamos o escribimos nuestro código update libro, es decir, actualizar tabla libro. Y este set hace referencia a la variable que se va a seleccionar o se va a actualizar. Set disponibles, es decir, actualizar variable disponibles, igual a 8. Ojo acá, siempre cuando se hace una actualización, hay que especificar qué es lo que se quiere actualizar, porque si lo dejáramos así nomás, perfectamente se puede actualizar toda la tabla, es cosa que no queremos, ¿verdad? Así que le damos a set disponibles igual a 8, escribimos el siguiente código where, es decir, cuando categoría sea igual a astronomía. En pocas palabras, actualizar la tabla de libros cuando la variable disponibles sea igual a 8, cuando categoría, es decir, esta columna sea igual a astronómico. Es decir, este número 10 debería de cambiarse a 9.
a 8, perdón. Por lo que procedemos a seleccionar nuestro código, lo ejecutamos una fila afectada y le damos a mostrar datos. Ejecutamos nuestro código y como ven, astronomía ya quedó en 8. La fila astronomía ya quedó en 8. Entonces, ¿cómo podemos eliminar? Digamos que ya vendimos todos los libros, ¿no? Digamos que vendimos todos los libros y esto quedó en 0. Volvemos a ejecutar nuestro código, le damos a ejecutar una fila afectada y le damos a Select From. Le damos a ejecutar y como vemos quedó en 0. La fila astronomía ya no tiene libros y queremos eliminar esto. Escribimos nuestro siguiente código, escribimos su identificador eliminación y escribimos el código delete from, es decir, eliminar de o en la tabla libros. Muy importante, hay que especificar qué es lo que queremos eliminar, porque si solo dejamos el código delete from libro, va a eliminar toda nuestra tabla y es algo que no queremos, por lo que delete from libro cuando categoría sea igual a astronomía, es decir, cuando la categoría sea igual a astronomía, se va a eliminar dicha fila. Procedemos a seleccionar nuestro código, lo ejecutamos y aquí dice una fila afectada, es decir, que ya se realizó la operación. Entonces, volvemos a seleccionar nuestro código, select from o mostrar datos y le damos a ejecutar. Y como vemos a continuación, el número 5 o la fila de astronomía ya no aparece. ¿Por qué? Porque la eliminamos. Espero que se haya entendido bastante bien.